¿Bien observa la pantalla? Sí, Lick, se observa. Bien, si en algún momento me llegase a quedar sin audio, me avisan, ¿verdad? Porque suele estar sucediendo a veces esto. Este día iniciamos lo que es la última lección ya que nos corresponde como grupo de trabajo, ¿verdad? Y tiene como título la Orden de Detención Europea de Detención y Entrega, la cual vamos a complementar con la clase del día jueves, si Dios nos lo permite, ¿verdad? Y tal y como les había manifestado por nuestro medio de comunicación en tiempo real, ¿verdad? De que vamos a aprovechar la otra mitad de la clase del día jueves para abordar las diferentes dudas que existen respecto de la tarea final del exequatur pariatis. ¿Estamos claros? ¿Les parece esa forma de trabajo? Aprovechando que están todos presentes, ¿sí? Sí, Lick. Ok, porque aprovechando que están todos presentes, porque nosotros, dado de que no están todos, ¿verdad? Es muy difícil que trabajemos de esa forma. Ya así, ya estando todos, pues pueden incluso presentar pantallas si ustedes gustan para poder trabajar de una forma más integral. Miren, una de las cosas de entrada es decirle que la orden de detención europea de detención y entrega está basada en los países que conforman lo que equivale a hablar a la Unión Europea. ¿Y quiénes son esos países? Pues, en primer lugar, pues aquellos que en algún momento histórico determinado formaron parte de lo que es el bloque de la Segunda Guerra Mundial y ahora casualmente son amigos o aliados. En lo que sucede dentro de lo que es ¿cómo se llama? La cuestión relativa a lo que es la Unión Europea, desde la perspectiva, perdón, de la perspectiva de la orden de detención, no existen lo que son fronteras internas. Más bien, lo que sí existe son fronteras externas entre ellos. Pero fronteras entre ellos no deben de existir, porque a diferencia de otras figuras, la orden de detención trabaja sobre la base de la confianza. La confianza. Por eso yo te pregunto, fíjate bien, si la extradición trabaja sobre la base del principio de reciprocidad, la orden de detención europea trabaja sobre la base de la confianza. ¿Qué? Y la confianza. Que dije, Lick, se le está cortando el audio. buenos días, ¿me escuchan? Sí, Alexis se escucha. Sí, Lick. ¿Y qué fue lo que pasó? Se cortó todo el audio. Desde lo de la confianza. ¿Cómo se escuchaba? Es que aquí no pasaba nada, pero desde ayer hay problemas con esto. Ahora sí, ¿verdad? Se cortaba. ¿Qué es para ti la confianza?
Es como una seguridad que se tiene a otra persona, una esperanza también. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, muy bien. Y una esperanza, ¿verdad? Vamos a ver lo que se espera. Por eso dicen ustedes. A ver, los demás, por favor. En lo que no se nos corta el audio otra vez. Es como una creencia en alguien. Ujú. ¿Qué más? ¿Una más? Seguridad de hacer algo. Ok, fíjate que acabas de decir algo, la seguridad. Porque la Es lo justicia... que se Ajá. espera de alguien. ¿Cómo? Es lo que se espera de alguien. Sí, hay algo muy importante, lo que se espera, y aquí mencionó la seguridad, porque uno de los pilares de la euroorden, o la detención de entrega y de la Unión Europea también es la seguridad y la justicia. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver. La seguridad y la justicia es bien importante hablar dentro de la libertad, la seguridad y la justicia, ¿verdad? Hablar dentro de la perspectiva de la euroorden. Es por eso que es importante la confianza dentro de lo que son los tratados de extradición, ¿verdad? Lo que sí equivale a hablar es acerca de lo que es la reciprocidad. Pero, como yo les decía, en la orden de detención y entrega no opera lo que es la reciprocidad, sino la confianza entre los estados. Es por eso que esta orden de detención europea, de detención y entrega, es parte de la rama del derecho internacional penal. ¿Y por qué razón? Existen una serie de categorías de delitos que solo caben dentro de la orden de detención y entrega. Es decir, si alguien está en Polonia, por ejemplo, y solicita su entrega a España o Italia, ¿sí? Y su base es la confianza, la tiene que revisar el juez que la categoría de delitos que le están imputando tiene que estar dentro de los comprendidos de la categoría que establece el marco regulatorio. Y uno de los marcos regulatorios establece de los delitos que están comprendidos en la Corte Penal Internacional. Dentro de esto, los delitos de agresión, los delitos de guerra. Otra cuestión bien importante, pero importantísima, que revisa la orden de detención, es que exista lo que es la doble tipificación o doble incriminación. Esto en Europa quiere decir, ¿verdad?, de que lo que es delito en Polonia también debe de ser delito en Italia para que proceda la orden de detención europea de entrega. Por supuesto, respetando, ¿verdad?, la libertad ambulatoria o circulatoria del individuo. Esto es rama del derecho internacional de los derechos humanos. Por otra parte, también es rama del derecho internacional humanitario porque esto puede darse en tiempo de guerra. El derecho internacional de los derechos humanos es aplicable tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Pero el derecho internacional humanitario solo es aplicable en tiempo de guerra. También es parte integral del derecho internacional público por relativo a los tratados internacionales. Dígame, ¿le escucho? Licenciado, yo tengo una pregunta. Dígame. Entonces, hablando de ese tema sobre la doble incriminación, cuando una persona es acusada en países europeos que están dentro de lo que es la Organización de Naciones Unidas, de la Unión Europea, entonces la persona tiene como la capacidad de decidir bajo qué tribunales ser juzgados o los países que deciden. Son los países en qué los que tribunal van a ser deciden. juzgados. Ahí viene, ¿quiénes son las autoridades competentes en este caso? En primer lugar, quien lo requiere es un tribunal de la jurisdicción de la competencia donde se cometió el hecho. Ya, va, por ejemplo, si estamos en Polonia, digamos que Polonia, yo no sé cuántos estados tendrá, pero ya apartamos que tenga 14 estados como nosotros. Entonces, en el estado número 3 cometió un hecho delictivo. Es el juzgado de la orden número 3 de Polonia quien lo solicita. ¿Ya me entendés? ¿Dónde está él? Él está en España. Entonces, se necesita la cooperación policial para su entrega. A diferencia de la extradición, aquí no vamos a andar con cuestiones políticas. Aquí prima la justicia. A diferencia de la extradición, aquí no va a haber burocracia, no va a haber mayor trámite que una entrega basada en la confianza. ¿Me explico, compañero? Sí.
¿Ves la diferencia? Como que hay más facilidad, ¿verdad? Ahora, ¿quién no es parte ya de la Unión Europea? Inglaterra, Reino Unido. ¿Por qué razón? ¿Eh? A causa del por la Brexit. cuestión del Brexit. A ver, compañeros, ¿cómo fue? La cuestión del A Brexit. causa del Brexit. Breaks. Bien. O sea, cuestiones económicas. ¿Sí? Por eso hablaba de la Unión Europea, de una unión económica, pero aquí no solamente, aquí no estamos hablando de la unión económica, pero sí es parte importante de qué le costaría, qué pasaría con el Reino Unido. El Reino Unido tendría que solicitar una extradición. Pero entre esos países unidos tenemos lo que es la orden de detención europea. Podemos considerarnos 4 preguntas. ¿Qué sucede si los delincuentes cruzan fronteras? Miren, por eso es que la mayoría de individuos ya no estando en nuestro país han cruzado la frontera con el objetivo de desviar la atención de las autoridades. Se van para Honduras, se van para Nicaragua, se van para Costa Rica, se van para Panamá, se van para Estados Unidos. Y Estados Unidos es un poco delicado en ese aspecto. Se van ilegalmente a España, se van a Australia y otros lugares. Cruzan fronteras. Dentro de lo que es la Unión Europea no debe de existir fronteras internas. Sí hay fronteras externas, pero fronteras internas no debe. La policía tiene que ir un paso más adelante. Es por eso que en la clase, ya para finalizar el día jueves, veremos algo relativo a algo que se llama la Interpol y la Europol. La Europol es en Europa, que es la Interpol. La confianza entre los estados. Consideración 2. La Unión Europea representa un espacio fragmentado, pero a la vez un espacio único en constante desarrollo, un espacio fragmentado. Es decir, si aquí tenemos esta fragmentación como tal, ¿sí?, dividida por lo que son fronteras externas, esta frontera interna, desde la perspectiva de la orden europea, no existe sino como un solo bloque donde opera la orden de detención europea sobre la base de la confianza. Consideración 3, que es la cooperación policial internacional. Si no existieran lo que son estas fronteras, sería de gran utilidad la cooperación de la policía internacional para su entrega. ¿Sí? De una cooperación de una policía a otro de otro estado, sin mayores requisitos, basado en la confianza y sin que exista lo que es la burocracia, ni siquiera las intenciones políticas. Y finalmente tenemos una cuarta pregunta. ¿Qué diferencia existe entre extradición y orden de detención europea? ¿Qué diferencia podrá existir entre estas dos figuras? Bueno, por una parte la extradición, ¿verdad?, es la acción de entregar. También la orden de detención europea, aunque no tiene una orden etimológica así como tal, le dicen euroorden, pero no es que así no se llama en el documento en ninguna parte, pero vulgarmente sí es conocida. Sin embargo, aquí en la extradición es basada en la reciprocidad, mientras que la orden de detención europea es basada en el término de la confianza. ¿Puede haber el término de la confianza en la extradición? No. Acuérdense que la extradición viene siendo, primero requisito, que tiene que haber un tratado internacional. Segundo requisito, que dentro del mismo tratado internacional tiene que manifestarse expresamente cuál es el procedimiento de la extradición. Y tercero, existe lo que es la extradición pasiva. Es el estado receptor quien analiza las condiciones de esa extradición para poder otorgar o conceder su entrega. En caso no lo quiere hacer, no se puede obligar. No está obligado. Lo que anda buscando más que todo acá, estos países como España, Francia, Italia, Alemania, Polonia, Suiza, Finlandia, etcétera, Dinamarca, lo que andan buscando más que todo, ¿verdad?, es la integración de parte de Europa. Ahora, yo les voy a lanzar una pregunta así como internacionalistas. Fíjense bien, ¿por qué estos países, por ejemplo, Alemania, atacó a Polonia durante la Segunda Guerra Mundial, perdón? Alemania lo que buscaba más que todo acero y andaba buscando petróleo y posesionarse los territorios. Luego Italia los atacaba junto con otros demás, luego pasaron a atacar a Francia,
Luego Alemania junto con otros aliados atacaron a Dinamarca para apoderarse de lo que es esta parte de acá de este océano, ¿sí? Ahora son amigos, ahora son una sola unión. ¿Cómo pensarías esto desde la teoría funcionalista de las relaciones internacionales o la teoría de la interdependencia de las relaciones internacionales? A ver, la participación cuenta, queda grabada. ¿Qué piensan ustedes? ¿Entienden la pregunta? Pues según yo Parte de la pregunta, recuerdo, sí. ¿La primera compañera o después la compañera? pues según yo recuerdo en una No, que clase, ya de de. Ajá. Hola. en una Vaya, clase, primero a la muchacha. A ver, ¿tu nombre, hija, cuál es? María Teresa García, Vaya, María eh, Teresa, dime. en una clase nos explicaron que, bueno, hay una materia sobre eso, que el motivo de por qué se convirtieron en una unión después de todo eso fueron igualmente causas económicas, porque inician con la unión del carbón y el acero, entonces es como que por medio de esas causas económicas ven que pueden ganar más juntos que separados. Y Ujú. también lo ven como que, o para que no haya otra guerra por conflictos, es mejor que se unan y tengan una interdependencia entre ellos para que no se vuelva a repetir, porque tuvieron conciencia de que esa guerra acabó con muchas vidas. Y es así como comienza primero con no sé si es el nombre exacto, unión del carbón y el acero, y después se va ampliando a otros factores como la de la energía y van creando una interdependencia entre ellos mismos. Ujú. Muy bien explicado. A ver, compañero. Sí, tal vez no hay mucho que agregar. La CECA y la Euratom sí son una muestra de cómo los países europeos fueron dando parte de sus competencias a estas organizaciones supranacionales para que fueran manejando detalles que normalmente los estados tendrían que manejar. Entonces, fueron dando esa confianza de que esas organizaciones iban a trabajar por algunas de las, bueno, competencias que le tocan al estado, nada más. Licenciado, voy a agregar algo también. También nace el Plan Marshall en 1929, después de las causas de la Primera Guerra Mundial, que deja una recesión económica, lo cual se organizan y deciden formar la Unión Europea en ese entonces con el fin de velar de que Alemania no vuelva a provocar una nueva guerra, pero debido al ascenso de Hitler al poder, nace la Segunda Guerra Mundial. Perdón, compañero, pero me volví a quedar sin conexión. Disculpame, compañero, dime, estabas hablando del Plan Marshall. Sí, sale el Plan Marshall como resultado de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, el cual tenía como reorganizar la estructura económica y nace también la Unión Europea con el fin de crear organismos que velaran por la seguridad para que Alemania no volviera a provocar lo mismo, pero llega en ese momento Hitler al ascenso al poder y provoca la Segunda Guerra Mundial y disgrega toda esa plataforma de integración que se había creado en ese entonces.
Compañeros, ¿alguien se ha comunicado con el lead? Ya escribió en el chat que se va a conectar. Ah, ok, gracias. Bien, grupo, van a disculpar, pero creo que me quedé hablando solo nuevamente. Y tuve que reiniciar la máquina y fui a apagar y desconectar el, la cajita de que nos dan, ¿verdad? Bien. Vaya, le estaba explicando yo que la euroorden, la orden de detención europea, no opera contra delitos graves, delitos menos graves. ¿Qué es un delito menos grave? Vaya, para la Unión Europea, un delito menos grave es aquel que es castigado con prisión de menos de 4 meses. Es decir, de 5 meses en adelante hasta 1 año de prisión ya es grave. No digamos los demás. En nuestro país no opera de esa forma. En nuestro país es considerado grave 3 años, 1 día. ¿Por qué 3 años, 1 día? Porque si el juez da 3 años, 1 día, la persona va a prisión por 1 día más. Pero si le impone 3 años, podrá, es decir, no está obligado, podrá sustituirle por reemplazo de pena de prisión. Es decir, no está obligado. ¿Cuáles son esos delitos? Por lo menos yo conozco dos. El delito de maltrato infantil y la violencia intrafamiliar. El delito de maltrato infantil, por ejemplo, tiene una sanción jurídica con un marco penal ¿me escuchan? Sí, se escucha. Una sanción jurídica con un marco penal de con mínimo de 1 año hasta 3 años. Si viene yo y le doy 2 años con 3 meses, ¿qué sería esto? ¿La pena o la sanción? ¿Ah? La sanción. No, pena. Si yo le doy 2 años, ¿qué sería? La sentencia. Pena. Ah. Sentencia. Pero la sentencia es el documento. Lo que dice los años es la pena. Ya. Si yo le doy 3 años, ¿qué sería? Pena. En este marco estoy la pena. Le doy 4 años. Pena. No puedo. ¿Por qué? Ah, porque tiene una... De 1 a 3. Ajá. ¿Y esto qué sería? Sanción jurídica. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia, verdad? Entre sanción jurídica y pena. Si se los pregunto en el examen, aquí está grabado y esa es la forma de explicarlo. La sanción jurídica es el marco penal que establece el delito. La pena ya es la cuantificación impuesta por el juez. Por ejemplo, hay otros delitos, por ejemplo, veo que en Europa le dicen homicidio voluntario. Aquí es homicidio simple. Homicidio simple está con un marco penal y sanción jurídica de 10 a 20 años. Es decir, más de 20 años yo no le puedo dar a alguien por eso, porque ya el marco ya dice que son 20 años. Entonces yo le voy a dar 11 años. 11 años, ¿qué sería? La pena. Pena. ¿Y esto sería? Sanción. Lo que me he comprendido, ¿verdad? Sí. Se le paga. Entonces, digamos, en Europa,
¿Cuánto es considerado grave? ¿Qué les dije? Hasta un año. Y también de 5 meses para allá es grave para ellos. Por eso yo he visto gente en prisión en Estados Unidos y otros lugares hasta un año de prisión. Fíjate que Estados Unidos es bien respetuoso. Hay personas que le dicen, vaya, miren, lo vamos a dejar en libertad, pero entre tal fecha tiene que regresar porque tiene que cumplir su pena. Y aquí y en esos lugares son bien, tienen una cultura bastante buena, porque la persona regresa y es detenida y es colocada. Aquí usted cree que va a regresar. No. Aquí no regresan, aquí se van y hasta se llevan unas cosas que no son de él. Esto sí es, tiene como objetivo la construcción de un espacio con libertad, seguridad y justicia. ¿Cómo se puede lograr este espacio de libertad, seguridad y justicia? Bueno, pues reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales. Miren, en esos lugares no habría necesario eso de exequatur pariatis. En esos lugares tiene reconocimiento la resolución que se dio en Polonia, tiene reconocimiento en España y tiene en Italia. ¿Sí? Ese reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales civiles, ese reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales penales, tiene amplitud y tiene relevancia en esos estados como tales. Es decir, la resolución que se emitió en Polonia tendría, o en Dinamarca, tendría reconocimiento en otro estado, siempre que se respete el principio de doble tipificación penal. Es decir, que lo que sea un delito en una parte, también sea delito en otro, y eso ya lo vamos a ver. Todo opera en la base de la confianza. ¿Por qué? Porque la administración de justicia va a prevalecer sobre cualquier tipo de decisión política. Independientemente de los sistemas jurídicos que nosotros tengamos como continentales, anglosajones, lo que importa es la administración de justicia y la confianza entre esos estados. La justicia, ¿verdad? Y si nosotros vamos a hablar de ese espacio, acuérdense que debemos hablar de libertad, seguridad y justicia. Tiene una cooperación directa de las autoridades policiales, sea de la Interpol y la Europol, sin necesidad de ese filtro político que se necesita a veces, sin un mecanismo propios, como el caso de la orden de detención europea. La Interpol, por ejemplo, cual lo vamos a ver el día jueves, emite 2 tipos de alertas. Un tipo, por lo menos ahorita, la alerta de color verde, que es para localización del individuo. Una vez que está localizado el individuo, emite lo que es la difusión roja. Y la difusión roja es para captura. Hay casos en los cuales se emite la difusión verde porque no se sabe exactamente dónde está el individuo. Y es la Interpol, que va un paso más adelante del delincuente, que sabe exactamente ubicar a esta persona. Entonces, es importante dentro de estos pilares la cooperación policial. Si tú ves, por ejemplo, en las anteriores diapositivas, a ver acá, habla de cooperación en materia policial. Esta cooperación en materia policial se materializa bajo esta forma, bajo la Interpol y la Europol. Continuemos. ¿Cuáles son los tratados de la Unión Europea? He aquí la relación entre la orden de detención y el derecho internacional público. Léame a alguien, por favor, esta diapositiva. Yoli, Ok, por favor. los tratados de la UE, la Unión Europea se basa en el Estado de Derecho. Esto significa que todas sus actividades se derivan de los tratados, acordados voluntaria y democráticamente por todos los Estados miembros. Los tratados se han modificado y puesto al día para adaptarse a la evolución de la sociedad. Los tratados fundacionales se han modificado en varias ocasiones, en especial con motivo del ingreso de nuevos Estados miembros. 1973, Dinamarca, Irlanda y Reino Unido. 1981, Grecia. 1986, España y Portugal. 1995, Austria, Finlandia y Suecia. Y 2004, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa. Basándose en los tratados,
las instituciones de la Unión Europea pueden adoptar legislación que luego es aplicada por los Estados miembros. Ok. Esta es una de las formas en las cuales se manifiestan lo que son los tratados. Si tú ves estos tratados, por ejemplo, tenemos que en 1951 se dio lo que es el Tratado de París con la... Permítanme un segundo. Miren, compañeros, van a disculpar los inconvenientes. Se escuchó el ruido, ¿verdad? ¿Me escuchan? Un poco, Sí, es que miren, si no es el internet, es otro tipo de inconvenientes. Pero son las cuestiones de nuestras clases en línea, ¿verdad? Bien, vamos a ver acá. Les estaba explicando que uno de los elementos fundamentales fue el Tratado de París de 1951. Con eso se creó, tal y como dijo la compañera aquí, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. En 1957 nace lo que es el Tratado de Roma y nace con ello, con toda la Comunidad Económica Europea. En 1973 se adhieren otros países. En 1979 se dan las primeras elecciones directas al Parlamento Europeo. En 1985 se da el acuerdo de Schengen, que elimina precisamente las fronteras internas, y es lo que estábamos hablando, de que entre ellos no debe de existir ese tipo de fronteras. En 1986 se da la Acta Única Europea, la creación de las bases de los mercados interiores y la Unión Europea. En 1992 se da el Tratado de Maastricht, que da la creación de la Unión Europea y el criterio de Maastricht. Pero aquí, en esta de 1992, se empieza a hablar de algo acerca de la cooperación policial y judicial, que es la que nosotros estamos hablando. En 1997, el Tratado de Ámsterdam. En el año 2002, la entrada en vigor del euro. En el año 2000, el Tratado de Niza. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar al año 2016, cuando Reino Unido vota a favor de salir de la Unión Europea. Y en el 2020 sale el Reino Unido de la Unión Europea. Es así como todos estos tratados, ¿verdad? Lo que tienen es la unificación de la Unión, pero fundamentalmente el tratado el marco regulatorio de la Orden de Detención Europea busca que no existan estas fronteras internas, ¿sí? Que busque la confianza entre los estados. Pero también, para que se manifieste esto como tal, debe respetarse el principio de doble tipificación o doble incriminación. ¿Quiénes son los encargados? ¿Quiénes son los actos competentes? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ya entrando en materia, ¿qué es el marco regulatorio de la Orden de Detención Europea y Procedimiento? La misma legislación da una definición de qué es lo que nosotros debemos entender por tal figura. Y se dice que es aquella resolución judicial dictada en un Estado miembro de la Unión Europea con vistas a la detención y entrega por otro Estado miembro de una persona a la que se le reclama. ¿Pero para qué se le reclama? ¿Para que se ejerza la acción penal o se ejerza en su defecto lo que es la ejecución de una pena? Dice, el ejercicio de acciones penales, es entrega para el enjuiciamiento, o la ejecución de una pena o ejecución de una medida de seguridad privativa de libertad. Una entrega para el cumplimiento de una condena. Para efectos de aclaración voy a hacer lo siguiente. Vale, fíjese bien, por si alguien todavía no me ha comprendido la diferencia entre ejercer la acción penal y la ejecución de la pena. Ponga atención. Nosotros teníamos dos códigos, el Código Penal de 1974 y tenemos actualmente el Código Penal de 1998. El Código Penal de 1974 permitía que imputado X se le impusiera una condena aun cuando no estaba en el país.
Es decir, antes existía lo que es el juzgado de paz y el juzgado de instrucción. Solamente, creo que solamente eso era, juzgado de instrucción. El juzgado de instrucción ejercía la fuerza de recolectar las pruebas y valorarlas. Hoy el juzgado de instrucción solo recolecta pruebas. Quien las valora es el tribunal de sentencia. Es decir, en 1974 a un imputado, aunque no estuviera aquí, se le impusieron la pena. Teníamos X, estaba en Estados Unidos. En El Salvador se le impuso 20 años de prisión. Se le requiere extraditar, sería en nuestro país, para que cumpla la pena, para que se ejecute la pena. En Europa no sería la extradición, en Europa sería la euroorden, pero esto para que usted entienda. Ahí es aquí donde hablamos de ejecución de la pena. Ahora, en 1998, estoy hablando de El Salvador, lo vamos a hacer abajo, porque si lo hago aquí a la par se va a cortar. En 1998 no se permite que un individuo sea condenado en ausencia. Juzgado de paz, juzgado de instrucción, tribunal de sentencia. Juzgado de paz, juicio penal, o instrucción, corrección de prueba, tribunal de sentencia, valoración de la prueba. Entonces acá lo que sucede es que si el individuo no está presente, se hace la primera audiencia. Ok. Si llegamos hasta el juzgado de instrucción y todavía no está, se lleva a cabo, pero si no está presente el imputado X, se archiva el proceso, se ordena su detención y se continúa con la acción penal hasta que es capturado, no importando los años. Bueno, sí importa los años. Es capturado en el tiempo que la ley señala, porque hay un momento que puede prescribir la acción y puede prescribir la pena. Los únicos delitos que no prescriben son los delitos de lesa humanidad. Jóvenes, ¿me comprenden lo que les he dicho? Sí, Me volví a quedar sin audio. ¿Alguna duda? En el ejercicio de que voy a dejar, ¿pueden entender esto? ¿O voy a explicar todo otra vez? Acuérdense que la pena es cuando una persona la condenan sin ausencia, la ejecución de la pena, la condenan en ausencia. La acción penal es porque prohíbe pues, condenar a alguien en ausencia y se va a continuar con el proceso hasta que esta persona sea capturada. Es así que en ese sentido, ¿verdad?, la orden de detención europea se reclama para dos cosas. Para el ejercicio de la acción penal, es decir, la entrega para su enjuiciamiento, es decir, porque lo van a enjuiciar, no va a cumplir pena, lo van a enjuiciar y luego, si es posible, lo van a condenar. O la entrega para el cumplimiento de una condena. Si tú te das cuenta, por ejemplo, hace poco extraditaron a una persona de Costa Rica a El Salvador. ¿Para qué lo traían? Para continuar el proceso, no para que cumpliera una pena, porque es prohibido condenar a alguien en ausencia. Pero sí, de verdad, lo traían en otros países, sí se puede hacer eso.
Desconozco la legislación penal de estos países de la Unión Europea, porque habría que revisar cada código penal de cada legislación para poder darles una apreciación mejor. Una de las características principales de esta orden de detención constituye un título judicial unificado para los Estados miembros de la Unión Europea, que se complementa siguiendo un formulario que no debe de acompañarse de documentación judicial. La única entrega es así como un documento en que se recibe, ¿verdad?, a un individuo y no se acompaña de más documentación que la que dice la ley. Esa documentación se estructura y se trae como tal para poder entregar lo que es el individuo, ¿sí? Es solo un formulario. Es por eso que uno de los miembros de esta orden de detención son España, Portugal, Dinamarca, Reino Unido, Finlandia, Suiza, Bélgica, Irlanda, Francia, Luxemburgo, Austria, Holanda, nuevos Estados miembros, Polonia, Hungría, Lituania, Eslovenia y Chipre. En el caso de Reino Unido se ha separado del año 2020, pero los Estados miembros hasta la fecha de esta orden de detención son estos. Solicitudes cursadas a partir del 1 de enero de 2004. Para Francia, estableció una pequeña reserva y era para hechos posteriores al 1 de noviembre de 1993. Italia y Austria, hechos posteriores al 7 de agosto del año 2002. Y hasta 2009, Austria puede oponerse a la entrega de nacionales, así como pasaba nosotros, ¿verdad?, que no entregamos salvadoreños, si no cumple el principio de doble incriminación o doble tipificación. ¿En qué consiste ese principio? Bueno, dice, se trata de delitos para los que la ley penal del Estado requirente prevé una pena o una medida de seguridad máxima o igual o superior a 3 años. Y estos delitos, tal y como se define la ley del Estado requerente, puedan integrar alguna de las siguientes categorías. El delito de integración, el delito de tipificación, como lo he establecido, tiene que ser delito en Polonia, como tiene que ser delito en Italia. Pero, ¿cuáles son esos delitos? Tenemos esta categoría de delitos comprendidos dentro de la euroorden. ¿Alguien léame la diapositiva, por favor? Jolik, Por favor. en la doble tipificación se debe tener en cuenta los siguientes delitos: pertenencia a organización delictiva, terrorismo, trata de seres humanos, explotación sexual de niños y pornografía infantil, tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, corrupción, fraude, incluido el que afecte a los intereses financieros de las comunidades europeas, según el convenio 26 de julio de 1995 sobre protección de los intereses financieros de las comunidades europeas, blanqueo del producto del delito, falsificación de moneda, incluida la falsificación del euro, delitos de alta tecnología, en particular delito informático, delito contra el medio ambiente, incluido el tráfico ilícito de especies animales protegidas y de especies y variedades vegetales protegidas, ayuda a la entrada y la residencia en situación ilegal, homicidio voluntario, agresión con lesiones graves, tráfico ilícito de órganos y tejidos humanos, secuestro, detención ilegal y toma de rehenes, racismo y xenofobia, robos organizados o a mano armada, tráfico ilícito de bienes culturales, incluidas las antigüedades y las obras de arte, estafa, chantaje y extorsión de fondos, violación de derechos de propiedad industrial y falsificación de mercancías, falsificación de documentos administrativos y tráfico de documentos falsos, falsificación de medios de pago, tráfico ilícito de sustancias hormonales y otros factores de crecimiento, tráfico ilícito de materiales radioactivos o sustancias nucleares, tráfico de vehículos robados, violación, incendio voluntario, delitos incluidos en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, secuestro de aeronaves y buques, sabotaje. ¿Qué delito de estos no entiendes y te gustaría que yo te explicara? Por ejemplo, aquí tenemos el delito de organización delictiva. En nuestro país también es conocido como agrupaciones ilícitas, y terrorismo aquí es conocido como organizaciones terroristas, ¿sí? Las organizaciones terroristas son todas las pandillas que tenemos en nuestro país, según la sala de la Constitución. Trata de seres humanos, se trata de personas, ¿verdad? Tráfico ilícito de estupefacientes, tráfico de tenencia
tráfico y tenencia de droga. Una cosa es la tráfico y otra cosa es la tenencia, porque menos de 2 gramos de droga se considera que es para consumo y el consumo no está penado. Pero si es arriba de 2 gramos es considerado un delito. A ver, compañeros, de todo esto, ¿cuál les gustaría comentar? Que yo le comentara, si es que pudiera hacerlo. Tráfico ilícito de sustancias hormonales ¿A y dónde otros está? factores de crecimiento. Vaya, Caso- en nuestro paso, por ejemplo, ese delito no existe como tal. Lo que sí existe son tráfico de órganos, pero tráfico de cuestiones hormonales, por ejemplo, en nuestro país ustedes se dan cuenta, y eso es bien importante, ustedes se dan cuenta de que hay personas que se inyectan algo para que les crezcan los músculos, ¿cómo es que se llama? Esteroides. Esteroides. ¿De dónde vienen esos esteroides? Si tiene un elemento humano, eso no, para Europa es delito. Eso tiene que ser una cuestión, y eso no es correcto, ¿verdad? Porque acuérdense que esto es como estar inyectando a las plantas o estarles inyectando a las frutas, ¿verdad? Algo para que crezcan. Entonces, para eso sí lo tiene como cuestión de hormona, pero también Europa lo clasifica en lo que es el tráfico con lo que son hormonas, pero que ocupan animales. Ahora, que lo hacen, esa es otra cosa, pero es un delito. Debe entender. Xenofobia, ¿saben qué es xenofobia, verdad? Dígame, le escucho. Es un mensaje. Sí, Lick. Tráfico ilícito de tejidos humanos. Correcto. Tráfico de órganos y falsificación de documentos de pago. Esa es falsificación de documentos. Así es. Correcto. En nuestro país es conocido como falsedad material y falsedad ideológica. Y falsedad de documentos, uso de documentos falsos, por ejemplo. Pero imagínense, el juez tiene que revisar toda esta categoría y camándula de delitos y que estos delitos cumplan con el principio de doble tipificación o doble criminación, es decir, que también sea delito en la otra parte del Estado. ¿Quiénes son las autoridades competentes para esto? ¿Ven? 2 de las autoridades competentes para esto es el juez o el tribunal que conoce la causa. Decía un compañero, ¿verdad? Que si puede ser cualquier juzgado, no. Acuérdense que si bien es cierto, no existen fronteras exteriores, cada estado tiene su propia jurisdicción penal. Por ejemplo, Colombia, digamos, partamos que tiene 14 jurisdicciones. En la jurisdicción número 3 se cometió un hecho delictivo. Ahí existe un juez o varios jueces encargados de jurisdicción. Por ejemplo, ¿qué es jurisdicción? Por ejemplo, una persona que cometió un hecho delictivo, por ejemplo, en donde vamos a ver, lo cometió en la Unión, por ejemplo, en el Golfo de Fonseca. Entonces, en la isla del Golfo, en la isla de Mianguera del Golfo, existe un juzgado de paz que será competente para conocer de todos los hechos delictivos que se den dentro de la isla. Viene esta persona y esa es su jurisdicción. Su competencia sería que se va a conocer sobre los hechos. En Polonia, ¿cómo sería? Que solo va a conocer de los hechos que se dan en el distrito número 3, igual como se den. Y así sucesivamente. Libra la orden que debe analizar la doble tipificación y también el Estado que le entrega, también, ¿verdad? Por medio de la cooperación policial, debe de analizar que existe este principio de doble tipificación o doble criminalización. ¿Alguna duda al respecto? Pregúntenos, por favor, de todo lo que tenemos anotado. ¿Qué dudas tienen? Tenemos 15 minutos. Grupo 5. A ver. Alejandra, Alexia, Ana, ¿todo bien? Tal vez, Todo Hola. bien. tal vez explicar cómo sería eso del tráfico ilícito de tejidos humanos y falsificación de documentos de pago.
Vaya, tráfico ilícito de tejidos humanos. Vaya, ya te voy a explicar algo bien feo. En los años 80, por ejemplo, secuestraban niños, les sacaban los órganos y el cuerpo del niño lo ocupaban como equipaje. Es decir, dentro del cuerpo del niño metían la droga y lo cosían y venían como que venía dormido y así lo traían hasta que llegaba al lugar de origen. Decime tú si eso no es tráfico de tejidos humanos. ¿Sí? Lo es. Pero yo creo que esa era una película que yo vi. Créanme que yo quedé, un niño de 8 años que vea eso, marcado de por vida, ver eso. Y pienso yo que eso es un tráfico, un tejido humano, ¿verdad? No puede ser transferido. Sí puede ser donado, pero como tráfico como tal no se puede establecer. Es decir, yo no puedo venir y ofrecer mis disposiciones así abiertamente, ¿verdad? Sino que eso debe reunir ciertos requisitos. ¿Y cuál es el otro que me había dicho, compañera Ana? Elsie. La falsificación de documentos de pago, Lick. ¿Cuáles suelen ser la falsificación de documentos de pago? Miren, que yo, por ejemplo, hago constar de que he cancelado determinado crédito o algo así, como un finiquito, y yo voy a falsificar finiquitos para darme cuenta de que yo ya no debo nada. Eso no funciona de esa forma tampoco. Ahora en nuestro país existen lo que son la falsificación de documentos, por ejemplo, la falsificación de DUIs, de NITs, de pasaportes incluso. Pero eso es un delito muy diferente pero a la falsificación de monedas. Pero la falsificación de documentos de pago habla acerca de la falsificación de finiquitos. A ver. ¿Qué más? ¿Los demás compañeros? ¿Todo bien? Daniel, Cristian, Dayana, Diego. Por mi parte, todo claro, Lick. Farid, ok, María, Fátima, Gladys, Gustavo, Jacqueline, Claro. Karina, Elisa, Madre, Todo claro, Lick. Marcelo, María Teresa, Marielos, Mari, Melanie, Melissa, Todo bien, Natalie, todo bien. Y Noris, Rebeca, Reinaldo, Rodrigo, Roland, Rudis, Yancy. Todo bien, Miren, todo bien. estamos 35, se supone que debe haber un grupo determinado, ¿verdad? De casi 60 personas. Ustedes considerarán lo conveniente. Bien, para la próxima clase vamos a ver lo que es la introducción a la cooperación policial. Y vamos a estudiar dos figuras bien importantes, la Interpol y vamos a estudiar lo que es la Europol. ¿Sí? Por el momento yo los dejaría hasta acá para no poder, porque en cosa de menos de 15 minutos no se pueden estar explicando este tipo de figuras, para poder tener una mejor comprensión de la temática. Para la próxima clase también tengan listas sus preguntas que me van a hacer con relación a la temática en comento, ¿sí? Que van a presentar su documento final sobre la ejecución de la sentencia extranjera. Sin más sobre el particular, yo los dejaría hasta acá. Tengan un buen día, cuídense. Gracias, Lick. Buen día. gracias igual, y feliz día. Gracias, Lick, buen día.